de la palabra de Dios en lo que son las profecías mesiánicas, aquellos oráculos sagrados que Dios inspiró a los antiguos profetas para que, venido el cumplimiento en la persona de Cristo el Nazareno, allí viéramos el amor de Dios, cuánto Él nos ama, nos sirve, pero especialmente en este caso nos va a enseñar ciertos conceptos que no son populares. Hoy queremos hablar del deber del siervo, basado en parábolas que vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Pero antes, leamos entonces las profecías mesiánicas como las que aparecen en Isaías capítulo 42, los primeros 7 versículos. Vamos a ver eso que lo tenemos allí en la pantalla. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Reparemos en el concepto de siervo, la labor que él tiene que hacer, porque de ello va a tratar el tema de hoy. Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Este mensaje: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Junto con ello también miramos desde el versículo 18. Nuevamente aparece ese siervo escogido del Señor en relación con sus compatriotas, que también son llamados siervos, pero son sordos. Vamos a ver cómo lo expresa la palabra. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos, pero él no oye. Es decir, cuánta acusación que recibió el siervo de Dios, porque su misión era exaltar la ley de Dios, como leemos a continuación. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Bien, vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento la obra de un siervo, ejemplificado principalmente por el mismo Maestro. No hay ejemplo más contundente, tan solemne, tan cierto de lo que es un siervo, y especialmente en el texto que leemos a continuación del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, desde el versículo 5 en adelante. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y él os obedecería. Y entonces ahora trae la parábola, pero al unirla con el texto anterior. Si el Señor ordena que creamos de la forma tan extraña que si le decimos a una pequeña semilla, haz esto y lo hace, esa es la labor de un siervo, creer la palabra de su amo. Vamos a repasar otra vez los 2 textos leídos, porque aquí es donde se pone a prueba la fe del creyente. ¿Cómo es posible que ocurra tal cosa al pedirle al sicómoro que se mueva? Si el Señor está ordenando: tú eres mi siervo, ¿verdad? Haz lo que te digo. Dile, se hace. Pero aquí, en nuestra incredulidad o en nuestro razonamiento humano, suponemos: no es posible. ¿Cómo va a ocurrir esto? Entonces, el deber de un siervo, vamos a mirar ahora, es obedecer absolutamente lo que el Señor ordena y no esperar una recompensa humana. Pero repasemos otra vez los versículos leídos desde el versículo 5. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice el amo: pasa, siéntate a la mesa?
¿Acaso hay alguien que le diga así al criado? ¿No le dice más bien, mira, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Amigos, vamos a comentar y razonar esta parábola. Aquí se nos está hablando de la labor de un siervo que hace lo que el amo le pide. Eso es un siervo. No se muestra el ejemplo tan extraño, si es que lo hubiera, de un amo tan cortés que ve al siervo que vino de apacentar, de trabajar en el campo, viene transpirado, y que el amo le diga, toma asiento, yo te voy a servir a ti porque tú me has trabajado. No, no. Más bien le preguntamos, ¿ya terminaste el trabajo allá en el campo? Sí, patrón, ya hice todo lo que había que hacer. Recogiste los bueyes, te fijaste que estén los alimentos ya listos para las vacas de aquel lado y las ovejas de este lado. Sí, amo, ya lo hice. Ok, muy bien. Bien. Entra ahora, necesito que me hagas esto. Y también acuérdate, no te olvides del otro. ¿No haríamos así? Es el ejemplo que Jesús da. E incluso luego, ¿qué hace? Le da las gracias. Más bien, ¿ya lo completaste? Ok, perfecto. Eso es un amo, es típica conducta humana frente a un siervo. Entonces Jesús, tomando ese ejemplo, nos enseña a nosotros. Así también, cuando vosotros hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, no el amo, dejemos que el amo sea el que diga, como en otras parábolas que Jesús nos enseña, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ven, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí vienen felicitaciones del amo. Pero acá no es la felicitación del criado, eso es diferente. ¿Notamos? Si el amo luego quiere felicitarnos, es prerrogativa de él lo hará, si lo quiere hacer. En la parábola Jesús nos enseña que eso va a ocurrir. Acordémonos de la parábola de los talentos que ya estudiamos. Aquel que tenía 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y a los 2 primeros, pues, hecho su negocio y habiendo producido exactamente el doble, si tenía 5, produjo otros 5, entrega 10, el amo pues le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿Nos acordamos? Esto aparece en Mateo 25. Entonces el amo es el que aplaude, reconoce, aprueba, pero no el criado, el que debe esperar esa aprobación. Porque amigos, esta es la enseñanza que Jesús nos quiere legar, la actitud de un siervo en la causa de Dios, especialmente en esta parte de la existencia, es decir, en el tiempo de prueba, que son los 60, 70, 80 años que tenemos. Si por el contrario esperamos felicitación, gratitud, aprobación a la tarea que el siervo hace, la que hacemos nosotros, si por la tarea hecha por aquí y habiendo servido por allá, y esperamos que la gente pues nos agradezca y nos diga, wow, muchas gracias, y no ocurre, sobreviene el chasco. ¿Para qué estoy sirviendo? Nadie reconoce lo que yo hago. ¿Nos damos cuenta? Justamente para curar ese problema, el Señor nos enseña exactamente lo contrario. Haz lo que tienes que hacer sin esperar la recompensa humana. Deja que el Señor en su momento te diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Notamos la diferencia? Aún más, cuando hacemos la tarea que hay que hacer, debiéramos decir, siervos inútiles somos, porque lo que se nos pidió, eso hicimos. O sea, ¿qué hicimos de más? Se lo digo de esta manera. Un perro ladra. ¿Qué es lo que hace el perro? Ladrar. Pregunto, ¿muge el perro? ¿Relincha el perro? ¿Maulla el perro? No, hace su naturaleza. Así también el criado hace su naturaleza, que es servir. ¿Qué hace de más? Si el siervo fuera, además de servir, fuera dueño, y entonces da, porque es dueño. Es decir, si además de siervo tuviera otras condiciones diferentes de siervo, ahí podemos decir que hizo más. En nuestro caso, amigos, somos siervos y no tenemos más. Nada más que servir. Una vez yo conté, amigos, una experiencia familiar. Me duele, se trata de mi cuñado, a quien aprecio mucho.
Esto fue en los años de 1980. Cuando abrazábamos la fe por aquel tiempo, mi cuñado, esposo de mi hermana, él abraza la fe también. Yo me gocé que ver a mi querido cuñado abrazar la fe cristiana y batallar juntos la experiencia religiosa. El oficio de mi cuñado era vidriero, construir muy buenos vidrios para las refacciones, las aberturas. Y en aquella ocasión, la iglesia que estaba en expansión, el templo, pues los hermanos estaban todos colaborando de una u otra manera. Y los hermanos pues pidieron la ayuda, solicitaron la colaboración de todos aquellos de buena voluntad que pudieran hacer algo para levantar algo en adelante, en alto, la construcción del templo. Y mi cuñado pues decidió donar sus vidrios. Cuando ya la iglesia fue inaugurada, vinieron los reconocimientos. Y aquí, amigos, este es un peligro, porque muchos de nosotros no estamos preparados, ni debiéramos tampoco, es una opinión personal. A veces uno llega a ciertos templos y aparecen placas, las fotos de aquellos que fueron sus líderes décadas atrás. Y uno mira allí el historial, aquí pasó el pastor fulano, y aquí el reverendo sutano, y más allá, en fin, hasta los más antiguos. Y uno se imagina épocas preciosas, décadas pasadas, quizás, de hermanos de buena voluntad que reconocen la colaboración y el liderazgo de cierta gente que apoyaron ese templo para que salga adelante. Si uno lo mira de esa manera, creo que está bien, pero tiene su doble juego también. Y es que reconocemos a algunos y los que no aparecen pueden sentirse ofendidos. Bien, eso pasó con mi cuñado. Cuando llegó el momento de la inauguración del templo, allí los líderes nombraron a todos los que colaboraron. Queremos agradecer a la familia Pérez, que son los que nos ayudaron a levantar el techo aquí de este templo. Y la familia Pérez anda por allí y los hermanos giraban, algún aplauso. Y ahora la familia López, son los que nos ayudaron a poner el piso. Miremos qué hermoso piso que está acá. Y así una familia tras otra, hasta que terminó el evento. Y mi cuñado dijo, ¿y los vidrios? Me miró a mí. No sé, hermano, wow, se aplauden entre ellos, ¿eh? ¿A dónde me metiste? Esta es la religión. Mi cuñado se chasqueó tanto que abandonó la fe desde aquella época hasta ahora. Lógicamente, hay experiencias. Él era como un bebé espiritual, podemos decir, que apenas estaba iniciando en las lides cristianas y un golpe como ese lo tiró abajo. ¿Por qué? Porque ignoraba el concepto que estamos estudiando ahora, el deber del siervo. Si tú haces vidrios, hazlo, pero no esperes la recompensa, excepto la de Dios. Que Dios te va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recordemos esa lección que aparece en Mateo 25. Vamos a leerla, es la parábola de los talentos. Primeramente tenemos la parábola de las vírgenes, allí ya estudiamos, las vírgenes prudentes e insensatas. Después de ello viene la parábola de los talentos, que repasamos aquí brevemente nomás, y miremos que el aplauso no viene del hombre, el reconocimiento de la gente, el aplauso y el reconocimiento viene del Creador. Esperemos que Él sea el que nos premie, no esperemos alabanza humana. Miremos pues entonces Mateo capítulo 25, allí el texto que nos habla de la parábola de los talentos, desde el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos ganados, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, le entrega 10.
Y esta es la parte que importa. Es el Señor el que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, al comparar esta parábola con la que estamos estudiando de Lucas capítulo 17, vamos otra vez a leer Lucas, a ver la expresión allí, nuevamente la repasamos, la relación que hay entre el siervo y el amo, usando, como Jesús solía hacer, ilustraciones cotidianas de la vida en que cada cual podía observar la relación entre amos y criados. Efectivamente era normal, pero leamos otra vez el texto. Esto aparece, dijimos, en Lucas capítulo 17, desde el versículo 7 en adelante, leemos otra vez. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, el amo le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿Le va a decir eso? No. No le dice más bien, prepárame la cena, hay más tarea todavía. Si ya hiciste allá lo del campo, ahora hay más tarea aquí en casa. Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Aún incluso los miembros de mi familia también, sírveles a ellos. Y después de esto, ya terminada la faena, come y bebe tú. Aún más, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo todo lo que se le había mandado? ¿Se le está pagando para eso? ¿O algún contrato o relación hay para que el criado haga todo lo que el amo le está pidiendo? Jesús dice, ¿le va a dar gracias? No, yo pienso que no. Y entonces la lección, esta es lo que importa, amigos. Es la actitud que nosotros tengamos frente al servicio ante o Dios o ante el prójimo y aún ante nosotros mismos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid en el corazón. No esperemos alabanza, aprobación de la gente. Ese es el error. Por eso conté el caso de mi cuñado. Y así hay mucha gente que se miran unos a otros y esperan aprobación. A veces pensamos, ¿no? Yo que estoy sirviendo aquí, ayudándoles a la gente, me llaman por teléfono, ahí estoy yo. ¿Hay algún problema? Ahí me van a ver. Y luego acontece un problema, y nos duele, nos hieren, y decimos, ¿y esta es la forma como me pagan? Tanto que yo les dediqué tiempo, mira la traición que me hicieron. No, amigos, no esperemos nada de nadie. Esa es la lección. Decid más bien lo que había que hacer, eso hicimos. Pero miren la expresión que Jesús utiliza. Abrimos otra vez, allí en Lucas capítulo 17, el último versículo de la parábola, el número 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos o lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Por qué usa la expresión inútil? En primer lugar, amigos, esa expresión debiéramos aplicarla a nosotros. ¿Cuántas veces nos damos ciertos aires? Yo he servido y la gente me reconoce. No, es inútil. Es decir, a la vista de Dios, por eso saqué el ejemplo del perro. ¿El perro ladra? Sí. ¿Pero relincha? No. Entonces, hace lo que es su naturaleza. El siervo hace lo que es su naturaleza, servir. Y si hace eso, es lo normal. Si hace de más, fuera de eso, entonces diríamos, wow, esto es asombroso. Déjenme que les cuente, amigos. Allí en algunos videos aparecen perros que danzan. Eso ya es anormal, ¿no? Habrán visto quizás, hay videos donde, no sé cómo los entrenan, pero tocan la música y el perro allí con las dos patas arriba danzando y alguien que les acompaña y el animal danzando. Eso no es normal. Ahí diríamos que el perro hace de más, ¿se entiende? O sea, lo propio es ladrar, pero además hace danzar, que no es normal en los otros perros. Así con el siervo. El siervo que trabaja, que sirve, es su naturaleza. ¿Qué hace de más? Nada. Pues entonces es un siervo común, un siervo inútil. Inútil en el sentido en que es tan común como los demás, no sobresaliente, para decir, wow, este es el ejemplo de servicio. ¿Quién es ejemplo de servicio? Vamos a mirar ahora. Por eso es que este ejemplo de servicio es el que debiéramos imitar nosotros. El que nos cuenta Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Un ejemplo inmortal de servicio aquí en la tierra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o se vació también, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aún muerte de cruz. Por lo cual, notemos ahora el contraste. Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto muestra, amigos, que Jesús, siendo el modelo de siendo igual a Dios, pero al venir a la tierra tomó la forma de siervo, de un ser humano, sirviendo, bendiciendo, viajando, enseñando, curando, predicando, amonestando. ¿Cuánta obra que hizo que ni siquiera tenía el tiempo para comer pan? Dice Marcos 3:20. Una vida entregada completamente al prójimo, a sus necesidades. Si había multitudes que los amigos, los discípulos les decían, ya despide a la gente, hay mucha gente. Y Jesús que le dice, denle ustedes de comer. ¿De dónde sacamos? ¿Se acuerdan la parábola? Es parábola en cuanto a cómo enseñarles a comer con 5 panes y 2 peces. Una historia real. Y Jesús que le dice, enséñenles ustedes, o denles de comer ustedes. Y Jesús finalmente toma la ofrenda traída, 5 panes, 2 peces, y los multiplica. Y tenemos allí una hermosa historia. Este es el servidor, tal como la profecía decía. He aquí mi siervo, yo pondré mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones, traerá la verdad a las naciones. Él no va a andar gritando, haciendo esas asonadas políticas o revoluciones, como lo hacían los antiguos agitadores. No, él viene a enseñar, y especialmente el concepto de servicio, que es lo que hoy nos importa. Amigos, tengamos un perfil adecuado desde el punto de vista de Dios, de qué es un servicio. Servicio es lo más bajo que está al servicio de los demás, sin esperar alabanza, recompensa, aprobación. ¡Wow, qué bien que lo hiciste! No, dejemos que todo eso, Dios, que lo observa todo, Él sea el que nos lo dé. Muchas veces hacemos las cosas calculando. Esto es un grave error humano. Que, bueno, haré tal cosa esperando que miren que lo que hago es útil, a ver si me dan algo a cambio, un ascenso, una aprobación, un aumento de salario, etc. Cuando hablamos de esa manera, no somos siervos, somos calculadores. ¿Qué hacemos de más? Sí, hacemos varias cosas de más, erróneas. No es el siervo, es el calculador, que es esa persona que está mirando no al creador a quien sirve, sino al hombre, a ver cómo puede sacar ventaja de la forma en cómo se conduce esperando la aprobación, el aumento de salario, etcétera, del hombre. Vamos a ver un ejemplo aquí, Jesús enseñando sobre el valor de un siervo, como nos lo cuenta Lucas capítulo 22. Vamos a buscar ese texto. Esto lo va a ilustrar mejor todavía. En medio de una discusión que tenían los discípulos, nada menos que faltando pocas horas para que Jesús fuera asesinado. Lucas 22, versículo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¡Wow! Tienen autoridad, hacen bien, construyen caminos, hacen obras meritorias y la gente que está abajo agradece. Gracias al gobierno de fulano, él sí que se preocupó por los pobres, ahí tenemos un puente, ahí tenemos un dispensario, allá está el hospital que construyó. Y el fulano, que fue el intendente, el gobernador o el presidente, ocupando alto puesto, pues él se lleva el honor. Y allí pues él anda caminando, mirando, y esa es la recompensa que va a tener en la tierra, la aprobación de la gente. De parte de Dios no, porque Dios no opera de esa manera. Miramos cómo dice Jesús, finalmente como decía la profecía, Él viene a traer la justicia a las naciones para hacer luz. Y es luz desde el punto de vista de Dios, cómo Dios ve las cosas, para que tengamos esa luz de Dios, no la luz que nos da la gente, la aprobación de seres humanos por alguna obra meritoria, que finalmente a la vista de Dios se llaman trapos de inmundicia. Toda obra buena que hagamos, según Isaías 64:6.
Amigos, tengamos cuidado cuando a veces recibimos honra, aplausos de hombres por alguna buena obra que hayamos hecho, porque a la vista de Dios tiene tan mal olor como un trapo que usan las mujeres así en sus necesidades menstruales, ¿sí? Miremos cómo dice el texto. Isaías 64, versículo 6, cómo Dios llama a las buenas obras del hombre cuando Dios no está presente allí. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esa palabra se suele usar para los trapos que usan las mujeres en sus menstruaciones, o el trapo que resulta de la menstruación. ¿Y cómo le llama allí? Trapo de inmundicia. Así compara Dios nuestras buenas obras. Por lo tanto, ¿qué mérito, qué aplauso podemos recibir si a la vista de Dios nos dice, esto es inmundo, no lo quiero, me da un olor que repugna? ¿Nos damos cuenta? Busquemos la aprobación de Dios. Para ello, aprendamos la lección que el maestro les va a dar acerca del servicio, porque sus compañeros estaban discutiendo acerca de quién sería allí el primer ministro. ¿Se imaginan? Se aproximaba el reino, Jesús les había dicho. Ya el reino se aproxima, que era en la muerte de Jesús, allí se va a consumar el reino. La muerte del Cristo, del Maestro, del Rey, ya estaba casi por consumarse. Y discute cada cual. El texto nos dice que todos discutían para ver cuál sería el mayor. Yo me voy a hacer cargo del gabinete de bienestar social. No, yo me hago cargo del ministerio de guerra, porque tengo carácter para imponer allí. No, yo voy a hacerme cargo de todo lo que tenga que ver con la educación, etc. Estaban discutiendo entre ellos acerca de los puestos que cada cual quería ocupar. A ver, leemos otra vez. Capítulo 22 de Lucas, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y comienza a hacer preguntas el maestro para ser útiles en todo lo que él les quiere enseñar. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos, amigos, con el texto que estamos leyendo, el espíritu que Jesús tenía y que quería que sus amigos tuvieran también. Ellos iban a ser señores en su momento, sentándose en los tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel, nada menos que ocupando altísimos puestos, juzgando como señores al lado de Dios, juzgando a las tribus, pero antes había un proceso anterior, y ese es el que estamos viviendo. ¿Cómo se llama? Servicio. Aquí se viene a servir. Tú quieres ser grande, no busques ser grande acá. Serás grande allá si aquí sirves. Aún más, si sirves y tienes la actitud de decir, siervo inútil soy. Si eso es lo que yo tenía que hacer. Fui hecho para eso. ¿Qué hago de más? Acordémonos del perro que ladra y que baila, ¿verdad? Un ejemplo muy simple. En nuestro caso, ¿qué hacemos de más? Amigos, qué importante es que meditemos en las palabras del Maestro para que, por un lado, se nos bajen las ínfulas de aquellos que podemos tener altos conceptos, que creemos que porque somos talentosos, los amigos, los hermanos deberían ver en nosotros todo lo que somos y hacemos para que lo reconozcan y aún incluso nos den otros puestos de avanzada y seamos más importantes. ¿Quién dijo eso? Somos todos iguales, solamente para servir. Acá miramos al Maestro, ese es el ejemplo máximo. Amigos, esto es el espíritu de servicio, siendo Dios, estando en el más alto cielo, igual a Dios.
adorado por los ángeles, nos va a decir Hebreos capítulo 1, y sin embargo arrodillado, lavando los pies polvorientos de sus compañeros. Al punto que si Pedro él dice, tú no me vas a lavar, no, yo no voy a permitir, ¿cómo mi maestro me va a hacer esto acá? Estaba chasqueado. A ver, miremos amigos, esa porción del Evangelio según San Juan, el capítulo 13, y la atamos junto con Pedro, el chasco que Pedro tenía en ese momento. Vamos a leer toda la porción desde el capítulo 13:1 en adelante del Evangelio según San Juan. Recordemos, hoy miramos, estudiamos el espíritu del servicio. Siervos inútiles, eso había que hacer, hagamos eso que es nuestra obligación. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, si él miraba las profecías, recordémonos, mesiánicas como las 70 semanas, allí aparece un plan de trabajo para él. Cuando la profecía en Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante, enumera 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. Ahí tenemos el texto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es el lugar santísimo del santuario del cielo. Y entonces, a continuación, dice desde cuándo comenzarían esas 70 semanas proféticas, que multiplicadas 70 por 7, cada semana trae 7 días, serían 490 días. Esto es 490 días proféticos, lo que equivale a 490 años reales. Da la fecha. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden real para restaurar y edificar a Jerusalén, esto fue en el año 457 con Artajerjes I, Longímano, de Persia, hasta el Mesías príncipe, él fue ungido en el año 27. Pues habría entonces 7 semanas y 62 semanas, en 3 porciones, 3 partes, divididas en 3, 7, 62 y 1. Al sumar las 7 y 62 nos da 69. Multiplicado por 7, llegamos a 483 años. Esto va entonces del 457 más 83 años, allí llegamos hasta el año 27. Bien, quedaban 7 años más. Y esa es la última semana, la del Mesías. Y a la mitad de la semana van a matar, ahí tenemos también un gráfico para que nos lo ilustra. Miramos entonces las 69 semanas, son 483 años, más la última semana, que son los últimos 7 años, partido en 2, 3 y medio y 3 y medio, en la mitad de lo cual, allí Jesús muere, esto es el 31 de octubre, mejor dicho, el año 31, en el mes de abril de ese año, y octubre del año 27 arranca, 27, y octubre del año 34 termina, los 7 últimos años. Y allí tenemos año 34, están las 70 semanas. Y entonces el Cristo, que nos importa es la última semana, tiene ese momento, los últimos 7 años, en que Él lleva su ministerio. El texto nos dice, volvemos otra vez a Juan 13:1, pensando en el gráfico, vamos a unir las dos cosas. Leamos otra vez Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Cómo sabía él? Por la profecía de las 70 semanas. Llegando al año 31, al mes de abril, sabiendo ya que ahora se cumple, ¿qué hizo? Ahí aparece un texto preciosísimo. Manifestó su amor. Él mostró el amor hasta las últimas consecuencias, humillándose como un siervo. Es lo que tenemos en el texto. Miremos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y allí entonces oficia como siervo inútil, diríamos nosotros. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro, lógico, sorprendido, le dice, ¿tú me lavas los pies? ¿Qué? Responde Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo vas a entender después.
Tú mantente calmo. ¿Pero qué responde Pedro? No me lavarás los pies jamás, no te lo voy a permitir. Tú eres mi Señor y estar oficiando como criado. ¿Qué es eso? Jesús responde, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Tú no entras al paraíso, no entras al reino de Dios. Deja que te lave. ¿Cómo reacciona Pedro? Miremos, amigos. Pedro se asustó y ahora se va al otro extremo, típico de un hombre en las condiciones de él, temperamental. Miremos ahora. Le dice Simón, Señor, no solo mis pies, también las manos, la cabeza, todo. Se asustó él si no iba a tener parte con Jesús. ¿Qué le dice Jesús? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, limpios por la palabra que él les estaba hablando. Y esto entraba en el corazón. Amigos, toda palabra que Jesús hable, ya vimos en otras emisiones, que la palabra de Jesús es la roca, aunque sean palabras extrañas, pero uno edifica sobre la roca. Venga el río, el viento, aguanta, porque es segura palabra de Dios la que Jesús habló. Acá lo mismo, ustedes están limpios por la palabra que yo les estoy hablando. Y si Él está enseñando el espíritu del servicio, el deber del siervo, y a Pedro le dice, deja, no te opongas, yo tengo que hacer esto. Y Pedro, humillado, ¿cómo el maestro va a hacer esto? Tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Con tal que no te opongas, no me lo trabes, mantente sumiso, sigue lo que el maestro hace. Si no lo entiendes, yo entiendo, que no lo comprendes, está bien, pero no te opongas, no seas rebelde, para que yo pueda avanzar. Después cuando entiendas, ahí sí vas a aplaudir y todo, me vas a apoyar, pero no me trabes ahora. Amigos, el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe cuando nos dice, díganse ustedes mismos siervos inútiles. No que el amo les va a decir siervo inútil, al contrario, el amo dice, buen siervo y fiel, qué bien que lo hiciste. Pero nosotros, nuestra actitud. Miren, vamos a verlo de otra manera en San Juan, capítulo 9. Vamos a buscar allí, versículo 23. Leamos pues allí ese texto. Es Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Bien, ahí tenemos el texto, miremos claramente, ahí se nos enseña, esto es palabra de Dios y cómo deberíamos pensar como seres humanos, cuál es la voluntad de Dios respecto de esto. Cuando allí dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, también dice, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cuántas personas se creen que son tan sabias, inteligentes, se alaban a sí mismas? Ellas creen que por el grado de conocimiento que tienen deberían ser reconocidos. E incluso hasta reciben aplausos. ¿Cuántas veces cuando aparece el premio Nobel de gente que han traído mucho beneficio, mucha bendición? Premios a aquellos Nobel que son en filosofía, en obras de bien, filantropía. Estoy pensando en Albert Schweitzer. Este fue un hombre que llegó a ser premio Nobel. Fue médico, fue pastor de iglesia, teólogo, filántropo, él servía en África y sin embargo su percepción del Cristo fue tan limitada y distorsionada que en verdad hizo daño en algunos aspectos al hablar del Cristo. Entre asuntos que él creía este hombre, Albert Schweitzer, ahí lo tenemos, bello hombre como ser humano, por sus grandes logros que hizo para la humanidad, su espíritu de servicio que él se traía, pero su percepción del Cristo. ¿Y en qué consistía? Él decía que la rueda de la historia lo aplastó, porque él, cuando decía a los amigos, mantengan en secreto, no digan que yo soy el Cristo. Schweitzer supone que Jesús, desde el punto de vista humano, él esperaba que los eventos confirmaran si él iba a ser el Cristo, no que él creyera que lo fuera. Avanzaba esperando que los eventos los confirmaran. Pero es aquí que los eventos, como la rueda de la historia, lo aplastó. Y así terminó en la cruz del Calvario. Por eso se entiende que Jesús decía, no digan que soy el Cristo hasta que miremos los eventos, a ver qué dan. Y se dan a favor, bueno, entonces yo soy el Cristo. Notamos un concepto algo similar. Un libro que él publicó, El secreto mesiánico, trata de ese tema. Amigos, Jesús sabía lo que decía. Y si él decía,
no digan que soy el Cristo, era para que no despertara prejuicios en los fariseos enemigos, innecesariamente. Aún incluso cuando curó allí a los enfermos de lepra, Él les ordenó específicamente, no digan a nadie lo que ha pasado acá, sino vayan al sacerdote. ¿Por qué? Porque las leyes levíticas de la curación de la lepra ordenaba que el curado se apareciera ante el médico de aquel tiempo, que era el sacerdote, para que le diera el alta. Pero esta gente curada estaba tan feliz que se olvidaban de la orden y gritaban por todos lados, estoy curado, mira, estoy curado. ¿Y quién te curó? Y ellos sabían, no deben decirlo. ¿Qué? ¿Estaba inseguro el Cristo de la obra? No, no lo hagan, cumplen el mandato. Así los fariseos luego no me acusan de que yo soy el que estoy alterando el orden. Estoy diciendo, hagan las cosas como ordena la ley. Se han curado, preséntense, digan que los revise el sacerdote, les dé el alta, ustedes son reinsertados, y ahí sí ya publiquen lo que quieran. Pero la gente no entendía, y de la alegría que tenían, por todos lados gritaban que el Cristo los había curado y no cumplían la orden que Jesús les dio. ¿Acaso Jesús estaba en contra de las leyes levíticas? No, las cumplía. ¿Acaso Él estaba inseguro de que fuera el Cristo cuando decía, no lo digan a nadie? No, era evitar innecesarios problemas con los enemigos. Amigos, no es difícil entender el comportamiento del Cristo, pero ¿por qué, como Schweitzer, reitero, bella persona como ser humano, pero si por causa de su limitado entendimiento del Cristo, su discernimiento que fue limitado, y lanzó ideas que fueron dañinas respecto del Cristo, ¿por qué suponer que Jesús no sabía lo que decía? Ya se lo había dicho a Pedro, tú no lo entiendes, lo vas a entender después, déjame que yo haga y que yo enseñe. Amigos, esto es la historia del Cristo sirviente, de aquel que vino a servir, sabía por qué lo hacía, por qué lo decía. Y también ahora, ¿por qué dice, di siervo inútil? Pregunto, amigos, ¿nos sentiríamos cómodos nosotros diciendo, acá está el primero, siervo inútil? ¿Nos sentimos cómodos? Yo creo que no. Porque si lo decimos en serio, viene el otro que dice, por fin lo reconoces, ¿eh? ¿Qué cosa reconocer? Lo que acabas de decir. Y nos ponemos incómodos. ¿No lo acabas de decir? A ver, repítelo. Siervo inútil, ¿sí o no? ¿Lo reconoces? ¿Cómo nos sentiríamos? Si viene aquí el amigo, el vecino y nos lo dice, nos sentiríamos mal, ¿verdad? Y pasaría que entonces el texto de Jesús es poético, muy romántico, algo bonito de decir, pero en la vida diaria lo decimos y la gente se vale para decir, ven, acá está el Señor diciendo que es un inútil. Por lo tanto, por favor, póngalo de costado. Yo propongo que lo elijan a aquel fulano para que sea el nuevo líder. Amigos, dejemos de mirar a la gente. Vamos a repasar, ya leímos este texto, voy a invitar a que lo leamos hasta que se fije pensamientos e historias de la Biblia, como la que recibió Pedro. En la última parte del Evangelio según San Juan, abrimos, capítulo 21. Desde el versículo 17, Pedro está siendo readmitido al grupo en 3 preguntas y 3 afirmaciones del Cristo contra las 3 negaciones de Pedro producidas antes de su pasión. ¿Nos acordamos? Que él negó 3 veces a Jesús y cantó el gallo. Ahora, resucitado Jesús, el maestro le va a dar 3 afirmaciones. Cuando le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Bueno, apacienta las ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro. Pastorea mis corderos. Y así, 1, 2, hasta que en la tercera, miremos el versículo 17 en adelante. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, lógico, ya había preguntado 2 veces, siempre las mismas palabras, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, tú sígueme. Pase lo que pase,
Si al final de tu historia te van a tomar de esta manera y darte muerte de esta manera, tú sígueme. Pero aquí que pasa algo raro. Aparece un curioso, Juan, el discípulo amado, siguiéndolos desde atrás. Miremos. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, le dice a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué hay con este? Y Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme, no lo mires a él, yo tengo un plan para él. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que dijo: si quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa? Efectivamente, eso ocurrió más o menos unos 64, 65 años más tarde, cuando Jesús regresó a la isla de Patmos para revelarse a ese discípulo amado, el discípulo Juan, revelarse a través del Apocalipsis. Cumplió la profecía, cumplió la palabra. Pero lo que importa es: Pedro, déjalo. ¿Qué te importa? Yo tengo un plan para él. Tú sígueme. Amigos, este es el deber del siervo. Miremos al amo. El amo, él es el que nos va a decir: bien, buen siervo fiel. Pero nosotros, nuestra actitud, al mirarlo a él, es escuchar su palabra. Aprende a decir: siervo inútil, delante del amo. Vuelvo otra vez a Juan 9:23. Miren, aquí en este versículo hay contenidos que nos hacen sentirnos seguros y difícilmente, digamos, inútiles. El valiente se va a autotitular inútil y el rico no se alabe en sus riquezas. Pregunto, ¿el rico se va a autotitular inútil? No, el rico pues se alaba en su riqueza. El valiente, wow, en la valentía que tiene. Y el Señor dice: si hay un rico entre ustedes, o un valiente, o un sabio, cuídense. No se anden mirando entre ustedes, mirándose a sí mismo. Cuánta sabiduría y discernimiento que Dios me ha dado. Cuánta riqueza que tengo. No se miren, mírenlo al amo, que el amo les está enseñando. Díganse siervos inútiles, en medio de la sabiduría, en medio de la riqueza, en medio de la valentía. ¿Entendemos? Porque así, al mirarnos, nos bajamos los humos. Porque Dios quiere que seamos sumisos, para que Él luego nos dé el premio y nos diga: sobre poco tú has sido fiel, lo que yo te pedí que hicieras, lo hiciste, ahora sí, me toca a mí el turno. Tú hiciste tu turno, ahora me toca a mí. Ven, acá te voy a premiar con esto, y nos da la posesión eterna. Pero una persona que es sabia, o valiente, o rica, o en fin, las virtudes y dotes con las cuales algunos se han desarrollado, el riesgo es que no desarrollen humildad y sumisión. O como Jesús enseña: díganse siervos inútiles, porque esa es la tarea de ustedes. No se alaben, no se anden pregonando. O como Jesús decía allí en Mateo capítulo 6, no sean como los hipócritas que cuando ellos dan limosna andan tocando trompeta para que todos miren. O sea, ampulosos, miremos ahí el texto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de parte de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hay personas que actúan de esa manera, o acá el primer ejemplo nomás, el de la limosna. Cuando pues des una limosna, una ofrenda, no hagas tocar trompeta, como haciéndose anunciar, y allí por la vestimenta, por su porte, sus palabras que impresionan. Entonces la gente lo oye y dice: así hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Acaso ese individuo se va a autollamar inútil? No. De cierto que ya tienen esa recompensa que es la alabanza del hombre, pero de Dios no reciben nada. ¿Queremos recibir la alabanza de Dios? Acordémonos, el bien siervo y fiel nos lo va a dar cuando de este lado obedecemos lo que Dios dijo: di siervo inútil. Amigos, podemos ser humildes y bajar el copete. Esto es ya decir: Señor, hago lo que hay que hacer. Tengamos el espíritu de servicio. Aún incluso en medio de la ingratitud. Cuando hacemos algo, a veces hacemos esperando, bueno, que me agradezca al menos. Ni siquiera eso.
Y le hice, ni la hora me dio. No entiendo. El desplante que me hizo, le preparé todo, fíjate, le hice todo. Ni me agradeció, no mostró una deferencia al menos. Así, probó la comida, se fue, ni me miró, ni me saludó, ni me agradeció. Yo no le hago, la próxima no le hago. Cuando actuamos de esa manera, amigos, no somos siervos, mucho menos siervo inútil, que es un honor. Recuerden, habló el maestro, es honor. Todo lo que él diga y enseñe es para nuestro bien, es un honor. Llámese siervo inútil. Alguien diría, pero a ver, no entiendo. Eso me está humillando. Déjate humillar. Porque ya lo dijo Jesús en la parábola del publicano y el fariseo, que el que se humilla será enaltecido. ¿Nos acordamos? Lucas 18. Por algo están las parábolas, las enseñanzas. Si el fariseo cuando se presenta en el templo y enumera sus bondades, te doy gracias porque me hiciste bueno, y yo no soy como los demás, yo doy los diezmos, no soy ladrón. En cambio este otro que está atrás, y el publicano que se golpeaba allí, se remordía la conciencia de las maldades que había hecho cobrando de más impuestos, pero le pedía perdón a Dios. Y tenemos allí en la ilustración de Lucas capítulo 18. La enseñanza final de esa parábola es la que importa. Cuando dice, este último, el publicano, descendió a su casa justificado, porque todo aquel que se enaltece como lo hizo el fariseo será humillado, y el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Hoy es tiempo de humillarnos, amigos, siervos inútiles, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No esperemos alabanza, recompensa, reconocimiento. La lección que me dejó mi cuñado años atrás se me quedó grabada, tristemente, pero aprendí la lección, yo también. Ahí tenemos ya la final respuesta de Jesús a la acción del publicano y el fariseo. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece como lo hizo el fariseo, será humillado, será aplastado. Pero el que se humilla como el publicano, pidiendo perdón, reconociendo sus maldades, él será enaltecido. Porque Dios premia a aquel que se humilla. Si Jesús mismo, siendo igual a Dios, se humilló, ¿qué nos queda a nosotros? Amigos, ser grande es ser humilde. El premio que Dios va a dar va a ser muy grande para aquel que hoy aprende en la vida a ser humilde, a servir, a no darse aires, a no esperar nada de nadie. Protéjase diciendo, soy un siervo inútil. Sí es lo que hay que hacer. Y entonces sí, la sorpresa grande cuando el amo venga y nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco tú has sido fiel, me has obedecido, ven acá. Te espera algo muy distinto, algo tan agradable. ¿Queremos estas cosas, amigos? Deseamos que Dios los bendiga y así nos vamos a encontrar con siguientes lecciones más adelante cuando nos encontremos nuevamente. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.